Ahora, no nos podemos ir hasta que no esté completo el número de los escogidos de Dios. Y por eso llevamos el mensaje por todas partes, conforme a la orden divina de nuestro Señor Jesucristo, que llevásemos su palabra por todo el mundo, predicando el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Ahora podemos ver que esa es una comisión dada por Jesucristo a cada miembro de su cuerpo místico de creyentes. Su iglesia como cuerpo místico tiene esa comisión, y cada miembro de su iglesia como individuo también tiene esa comisión. No puede estar con los brazos cruzados sin hacer nada para llevar el mensaje de Dios. Tiene que hacer algo, porque Dios no quiere vagos, es su reino. La Escritura nos dice que le repartió talentos, y luego los que los recibieron usaron los talentos y obtuvieron más talentos. Pero hubo uno que recibió un talento y no lo usó, lo escondió en la tierra y se ocupó en sus propios negocios. Los negocios terrenales son perecederos, son temporales, y no nos podemos llevar nada de aquí de la tierra, de las cosas que obtenemos en los negocios terrenales. Solamente las cosas que hacemos en el reino de Dios estarán con nosotros para siempre, convertidas en grandes bendiciones y recompensas de parte de Dios. Es como cuando una persona tiene un dinero y dice: con este dinero yo no puedo suplir el hambre que tengo, no me lo puedo comer, pero lo convierte en comida y sacia el hambre que tiene. Y nosotros, todos nuestros esfuerzos y todo el máximo de dinero que podamos usar en la obra de Dios es convertida en grandes bendiciones en el reino de Dios. Y ahora nos ha tocado a nosotros hacer la voluntad del que nos envió y llevar a cabo su obra hasta acabarla. O sea que es una experiencia única la que nosotros tenemos en estos pueblos, y esa experiencia única tenemos que aprovecharla para luchar y trabajar en el reino que hemos de estar por toda la eternidad. Dios nos ha dado una oportunidad única. Ahora, lo más importante para nosotros ahora es, luego de conocer el programa de Dios, recibir su palabra, recibir su programa, es trabajar en el reino de Dios. Ven ustedes, siempre lo que Él desea es que cada uno produzca al 100%. Vean, el que trabajó mucho, el que tenía 5 talentos, lo multiplicó a 10, recibió la bendición de Dios y luego se le dio más. Así que todo lo que trabajamos en el reino de Dios es para nuestro propio beneficio. Luego los galardones ya ustedes verán
que vale la pena trabajar en el reino de Dios. Quizás cuando estemos recibiendo los galardones, algunos se van a decir los unos a los otros: oye, si yo pude hacer más cosas y no las hice, pero ya será demasiado de tarde. Yo haré todo lo máximo que pueda hacer en el reino de Dios. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan ustedes de ustedes mismos? Hacer el máximo. Así es que para nosotros habrá una bendición muy grande en ese reino milenial de Cristo. Tendremos una parte muy importante y será la mejor parte, la parte que a nosotros nos tocará en el reino milenial, de lo cual hablaremos en otras ocasiones, pues saber esas cosas nos da más ánimo, nos da más entusiasmo y ánimo para trabajar en la obra de Jesucristo. Cuando trabajamos en la obra de Jesucristo, automáticamente estamos trabajando en favor de todos nosotros. Así es que, trabajando en la obra de Cristo y para Cristo, estamos trabajando para nosotros mismos, para ese glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Hay un cuento en donde hubo un hombre rico que tenía unos hijos muy trabajadores, pero uno de ellos le gustaba el dinero y quería sacar ventajas, y ya su padre le faltaba poco para morir, y su padre pensaba repartir su herencia antes de morir, y no se lo había hecho saber a sus hijos, y le dice a uno de sus hijos: constrúyeme una casa a tu gusto. Y todo hijo pues piensa, pues vamos a construirle a papá lo mejor, aunque algunos no piensan así y le construyen lo más pequeño para el papá y lo más grande para ellos. Y el hijo pues prepara todos los planos con el arquitecto, y siempre le decía, no, más pequeño, le decía, no, que sea más pequeño, más pequeña la casa, y estaba tratando de hacerle una cosa pequeñita al papá. ¿Para qué? Dije, ¿por qué? Queda más dinero
para mí, de la herencia, pues, queda más dinero. Y ahí papá se queda con esa casita pequeña. Pues estaba pensando el papá repartir la herencia, y ahí lo quería dejar arrinconado con una casita pequeña y ese hijo quedarse con más dinero. Y construyó la casita, la hizo lo más pequeña que pudo, con poquito terreno, bien pequeño también. Y cuando el papá va a repartir la herencia, llega el momento también para el hijo entregarle la casa a su papá y le dice: papá, aquí está la casa que me ordenaste construir para ti. Y le dice el papá: muy bien, hijo, muy bien hecho todo. Esa es la herencia que te doy a ti. Esa es la herencia tuya. Por egoísta, hizo poco para su papá, lo más pequeño, creyendo que estaba haciendo lo mejor para él. No pensó hacer lo mejor para su papá y no honró a su papá. Y vean ustedes, le tocó lo que hizo para su papá. Y nosotros, cuando trabajamos en la obra de Cristo, tenemos que pensar en lo mejor para Jesucristo, para nuestro Dios. Cuando pensamos así y hacemos así, luego cuando heredemos con Él, veremos que todo lo que hicimos era para nosotros mismos, en y para el glorioso reino milenial. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando repartió también los talentos al que había hecho poco, vean ustedes, encontramos que le fue dada una buena bendición. El que no hizo nada, le fue quitado lo que le había sido dado y fue echado a las tinieblas de fuera. Y el que había hecho mucho y había recibido mucho, le fue añadido más. O sea que Dios nos muestra que aún Él añade bendiciones y talentos a los que trabajan en su obra. Y a los vagos, pues le quita los talentos, porque en las manos de un vago ningún talento puede prosperar. Un vago consume aún una herencia si se la dejan en sus manos. Así es que a través de la Biblia encontramos que Dios no quiere vagos en su obra, no quiere personas negligentes en su obra, sino que Él quiere gente que lleve mucho fruto en su obra. Él dice que en esto es glorificado mi Padre Celestial, en que llevéis mucho fruto. Y para llevar mucho fruto, pues la persona tiene que esforzarse en la obra de Dios.
Él los usará siempre ustedes en la medida en que ustedes se pongan en las manos de Dios. Así es que siempre las manos de Dios, de Cristo, estén para ser siempre instrumentos de Él en su programa correspondiente a este tiempo final. Y todo nuestro trabajo en el Señor, miren ustedes, nos llevará directamente al trono de nuestro Señor Jesucristo como hijo de David en ese glorioso reino milenial. Que nosotros tenemos la bendición más grande del templo espiritual de Cristo, el privilegio más grande y la oportunidad más grande para trabajar en su obra. Ven que el servir a Cristo no es una tontería, sino que es la cosa más sabia que un ser humano puede ser. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora podemos ver que no servir a Cristo es ser un ignorante, vivir en esta vida sin tener sentido del motivo por el cual ha venido a esta tierra. Tenemos que comprender por qué estamos en este planeta Tierra y tenemos que cumplir el propósito divino para el cual hemos venido. Cristo no es un vago, es la persona más trabajadora que hay. No esconda su talento, todos tenemos el privilegio dado por Dios de trabajar en su obra, unos más, otros menos, pero cada uno tiene ese privilegio de parte de Dios. No eche a un lado ese privilegio. Usted tiene la palabra, por lo tanto, usted tiene ese privilegio de trabajar en su obra y hacer llegar esa palabra por diferentes lugares para que llegue a todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y también en la otra sección, y así se lleve a cabo la obra de Dios correspondiente para el fin del tiempo. ¿Y qué es lo que está aconteciendo cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios? Teniendo nosotros la palabra hablada de Dios, esa palabra creadora. ¿Saben lo que está aconteciendo? A medida que usted trabaja en la obra de Dios, esa palabra que usted tiene, por cuanto es una palabra creadora, está creando, materializando muchas cosas que han sido dichas que serían realizadas. Y ustedes son portadores de esa palabra. Entonces la obra que ustedes llevan a cabo no es una obra de ustedes, sino es la obra de la palabra hablada de Dios que está en ustedes. Ahora miren lo sencillo que es todo, pero hay que, por la fe y con la fe, que es revelación, trabajar en la promesa que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. Y Dios va materializando cada promesa. Lo que Dios necesita es personas que crean la promesa que Él ha hecho para ese tiempo y trabajen en esa promesa y con esa promesa. Dios está comprometido con su palabra. Y Él no puede hacer otra cosa sino lo que Él tiene programado para ese tiempo.
Ahora vean que todo es sencillo. Hemos estado trabajando todos estos años sobre cada promesa correspondiente a este tiempo final para la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios no ha fallado. Y nosotros tampoco le hemos fallado a Dios en cuanto al programa de Dios que corresponde a nuestro tiempo. Aunque como individuos hemos cometido nuestras fallas, pero hemos confesado a Cristo nuestras fallas y hemos recibido misericordia de parte de Cristo. Si usted busca todas las parábolas de Cristo que hablan del trabajo en su obra, usted encontrará que Él recompensa a los que han trabajado en su obra. Y una cosa muy importante es que a los que aparecen a lo último, que corresponde a los que aparecen en este tiempo final en el programa divino, les recompensará como si hubiesen trabajado desde el comienzo. O sea, que reciben una recompensa muy grande, aunque es un corto tiempo el que estaremos trabajando, estando en estos cuerpos mortales. Ahora, es muy importante saber estas cosas. Vean, al que no trabajó con lo que Dios le dio, o sea, no trabajó en la obra de Dios, le fue quitado el talento y le fue dado al que tenía más talentos. O sea, que el que trabaja mucho en la obra y tiene muchos talentos en la obra y los usa, le es añadida más bendición de Dios. Por lo tanto, el secreto para recibir más bendición es que trabajar más en la obra del Señor. Y ese es el secreto también para recibir una recompensa, un galardón grande, cuando Cristo reparta los galardones que Él ha prometido. Por lo tanto, conscientes de quiénes somos en el programa de Cristo y de los grandes eventos de los días postreros, conscientes de quiénes somos, conscientes de que somos el Israel celestial, el pueblo de Dios celestial, caminamos hacia adelante, sirviendo a Cristo con toda nuestra alma y trabajando todos los días de nuestra vida en todo aquello que podamos trabajar en su obra. Y pedimos también que Cristo nos use grandemente en su obra. Pedimos que Él coloque en nosotros talentos de diferentes clases para trabajar en su obra. O sea, para la gloria de Cristo, para ministrar, no para nosotros, sino para Cristo, todo lo que Él nos da. Y así somos administradores de Cristo y para Cristo en todo aquello que pedimos a Él conforme a su voluntad, y Él lo concede a nosotros. Cuando Dios envía un mensajero para una etapa de su iglesia, para una edad, junto a ese mensajero coloca maravillosos obreros, maravillosos colaboradores para trabajar en la obra del Señor, en la viña del Señor. Obreros o ministros, obreros colaboradores de ministros y obreros y obreras que trabajan en la obra
de Cristo brazo a brazo con el mensajero de la edad que Dios les ha mandado. Y se lleva a cabo la obra de esa etapa, de esa edad, de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solamente los ministros son obreros, sino cada miembro de la iglesia de Jesucristo que trabaje en la obra de Cristo puede decir que es un obrero o una obrera del día postrero en la viña del Señor. ¿Y dónde están esos obreros y obreras? Aquí estamos en esta hora trabajando en la viña del Señor. Hemos respondido al llamado final y nos hemos convertido en los obreros ¿de qué día? Del día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo en el programa divino? Y lo sencillo que Dios hace todo para que lo podamos comprender. Él está llamando y juntando los escogidos del día postrero porque Él ha enviado muchos obreros a su viña. También Él tipificó todo esto en otra parábola, la cual dio ahí mirando el campo y seguida con ese campo que vio, dio esa parábola, dio esa enseñanza parabólica. Dice en San Juan capítulo 4 versos 34 en adelante, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. El fruto que se recoge es para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que siembra goza ¿qué? Juntamente con el que siega. Porque si Dios envía obreros a sembrar y luego no envía obreros a cosechar, el que sembró, ¿qué dice? Tanto trabajo que pasamos sembrando y ahora el Señor no envía obreros para cosechar. Por lo tanto, todo el trabajo que hicimos se perdió. Pero el trabajo en la viña del Señor, en la obra del Señor, no se pierde. ¿Por qué? Porque Él envía en este tiempo obreros para cosechar. Y entonces los que sembraron se gozan juntamente ¿con quiénes? Con nosotros en este tiempo final, porque se recoge el fruto producido por lo que fue sembrado o de lo que fue sembrado. Dice, y el que siega recibe salario. ¿Por qué? Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el que siega, si cada persona supiera, comprendiera lo que significa que recibe salario, que Cristo lo va a recompensar, trabajarían con más entusiasmo, con más alegría y con más interés. Porque no hay edades para trabajar en la obra de Cristo. Niños, jóvenes, adultos, damas, caballeros, ancianos, no importa. Todos tienen la oportunidad de trabajar en la obra del Señor. Y todos tienen la oportunidad de ser valientes trabajando en la obra de Cristo en favor de Cristo y su iglesia.
Si estamos amando y sirviendo al Señor, estamos trabajando por amor en su obra. Es una obra de amor. Pero si todos estamos despiertos espiritualmente y trabajando en la obra, Cristo los usará a todos. Él usa al que se coloque en las manos de Cristo y lo usa y lo bendice grandemente. Bueno, trabajemos rendidos a Cristo en su obra todos los días de nuestra vida. Es la oportunidad que Él nos da estando en estos cuerpos mortales. Y es la labor que tendrá recompensas. Bueno, trabajemos con amor divino y con fe. Que sean obras de fe lo que hagamos en el programa divino. Por lo tanto, así como en la parábola de las minas, Él dice a los que usaron correctamente esas minas y las multiplicaron, eran minas no de oro, sino eran monedas, era dinero, como los talentos también. Ahora, en la parábola de las minas, al que multiplicó las minas, le fueron dadas tantas ciudades para que gobernara sobre ellas. Eso nos habla de que aún en el reino milenial habrá ciudades sobre las cuales hijos de Dios serán los que estarán como gobernadores. Y en cuanto a los mensajeros de Cristo, Cristo los colocará sobre tronos también, como a los apóstoles. Tendrán una posición mayor. Y los ángeles mensajeros dispensacionales, los profetas dispensacionales, tendrán una posición bien importante, tanto en el reino milenial de Cristo como en el reino después del milenio, o sea, en el reino ya cuando se entre a eternidad. Y ahí es donde también no solamente será sobre una ciudad, o sobre 2 ciudades, o sobre 3 ciudades, o sobre 5 ciudades, que Cristo colocará a los vencedores, sobre todo los profetas y mensajeros dispensacionales, y los apóstoles y los ángeles mensajeros, sino que también sobre el universo. Será repartido por Cristo todo el universo, pero Cristo será el Rey de reyes y Señor de señores. No solamente Rey en este planeta Tierra sobre el pueblo hebreo, sino también sobre todo el planeta Tierra y sobre todo el universo, sobre el mundo físico y también sobre el mundo invisible o espiritual. Pero nosotros somos co-herederos con Él. Ahora vean ustedes, Cristo recompensará
a cada uno según sea su obra. ¿Quiere usted tener grandes bendiciones y tesoros con Cristo en su reino? Él dijo: haced tesoros, ¿dónde? En los cielos, donde ladrones no minan. En la tierra los tesoros que se hagan están expuestos a ladrones y a otros problemas económicos que surgen en las diferentes naciones, y a negocios malos que hagan o le hagan a la persona, donde se puede quedar sin nada y dice: tanto que yo tenía y ahora no tengo nada. Pero el que lo almacenó en el reino de Cristo dice: yo tenía mucho y aseguré lo que yo tenía. ¿Y qué hiciste con lo que tenía? Porque ahora te veo que no tienes todo lo que tenía primero. Ya yo lo aseguré en el banco celestial con Cristo en su reino. Por lo tanto, eso es un tesoro para toda la eternidad. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Así es que recuerde que no solamente vamos a reinar en este planeta Tierra, sino reinaremos con Cristo en el universo entero. Así es que ahí muchos tendrán quizás un planeta, otros podrán tener 2 planetas, pero habrá algunos que tendrán una galaxia completa. Y algunos tendrán más de una galaxia completa. Así es que en el reino de Cristo, lo que Él tiene para nosotros son grandes bendiciones, toda la herencia de Dios, a la cual Cristo es heredero y la comparte con su iglesia, y por consiguiente con cada miembro de su iglesia. Ahora hemos visto nuestra meta, la cual es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, tenemos que permanecer firmes, sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida y trabajando siempre en su obra y cumpliendo sus leyes divinas. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ahora corramos todos con paciencia, pero a paso firme y rápido, porque los que son colocados en el tramo final son los más rápidos. Para el tramo final son colocados los mejores. Son colocados los que tendrán la capacidad de no tropezar, sino desarrollar la velocidad más rápida para obtener la gran victoria en el amor divino. La gran victoria, la victoria final, depende de este tramo final. Y ahora, podemos decir, obtendremos la gran victoria en el amor divino, porque así está profetizada. Y nosotros lo creemos con toda nuestra alma. Por lo tanto, a trabajar en la obra de Dios con más ánimo cada día, corriendo esta carrera, este tramo final, que nos llevará a la coronación. Así es que todas las cosas que Él hace en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, Él las da a conocer a sus hijos. Y sus hijos no hacen nada sino
lo que Él hace y lo que Él nos muestra. Y de acuerdo a lo que Él hace y nos muestra, así obramos nosotros. Así es que estamos obrando, trabajando a la segura, porque estamos trabajando en mutuo acuerdo con el Señor Jesucristo, con Dios. Estamos trabajando en lo que Él está haciendo. Así es que somos, además de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, en toda su herencia, también somos colaboradores, trabajadores con Jesucristo en la obra que Él está llevando a cabo en este tiempo final. Yo deseo para cada uno de ustedes el galardón más grande de todos los galardones que hayan de recibir en esa repartición de galardones. Y lo que estoy deseando no es imposible. Por lo tanto, trabajemos en y con amor divino y con sabiduría de parte de Dios, haciendo de acuerdo a como Él nos muestra. Que podamos decir, como decía Jesús, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Podamos nosotros decir, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo a Jesucristo hacer en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en cuanto a sus promesas. Eso es lo que yo hago. Si Él llama a los escogidos, nos envía el mensaje, nos trae el mensaje para todos los escogidos, entonces nosotros tomamos el mensaje y lo llevamos por todos sitios, haciendo lo mismo que Él está haciendo. ¿Para qué? Para que sean recogidos todos los escogidos, porque somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que las manos de Él, los pies de Él, todo el cuerpo de Él, para Él manifestarse aquí en la tierra, somos nosotros. Y somos nosotros los de la edad de la piedra angular.